puede preguntar eso, digamos. El mannitol salado es un medio selectivo y diferencial. ¿Y cuál es su composición? Es mannitol, sal, que es cloruro de sodio, y su indicador, que es el rojo, de fenol. ¿Ya? Ahora, la prueba de la novobiosina es una prueba que va a permitir identificar a las especies de Staphylococcus coagulasa negativa, ¿ya? Las que son resistentes a la novobiosina. Resistente a este antibiótico es el Staphylococcus saprophyticum. Recording in progress. Y sensible es el Staphylococcus epidermidis. ¿Ya? Entonces, para realizar esta prueba, lo que ustedes hicieron era, bueno, aunque creo que esta prueba no la realizaron, ¿no? Porque no había el antibiótico. Entonces, lo que se hacía aquí era en un agar sangre, sembrar, como se ve aquí, masivamente. Se tomaba una colonia y se sembraba en la mitad del medio de cultivo, ¿ya? Luego se colocaba en el centro el disco de la novobiosina y al día siguiente, después de incubar, se observaban los resultados. Se decía que es resistente cuando el halo medía menos o igual a 16 milímetros, como se ve aquí, miren. Esto blanquito que ven aquí alrededor del disco es la bacteria que ha crecido alrededor, ¿ya? O sea, no le importa que esté ahí el antibiótico, no le hace efecto. Por eso se dice que esta de aquí es resistente. ¿Y qué Staphylococcus es resistente a la novobiosina? El Staphylococcus saprophyticus, ¿ya? Mientras que aquí en la otra mitad se ve el disco de antibiótico y aquí se ve un redondito, ¿no? Esto de aquí es el halo de inhibición se llama. O sea que en este lado de aquí no ha crecido la bacteria. ¿Por qué? Porque este antibiótico al parecer le hace efecto, ya no la deja crecer. Ya por eso es que se ve así. Recién la bacteria está creciendo por acá, miren. Ya, alejado del disco. Entonces, para interpretar yo esto de aquí, si es sensible o resistente, tengo que medir el diámetro. O sea, se mide desde aquí. Se mide desde aquí hasta el otro extremo. ¿Se ve, no? Esto es lo que se mide. El diámetro de ese círculo. Ya si eso, digamos, me mide 19 milímetros, ¿sería resistente o sensible? Si mide 19 milímetros este halo. Sensible. Sería sensible, ¿no? Porque sensible dice halo mayor a 16 milímetros. ¿Ya? Entonces, si es sensible, podría tratarse de que esta bacteria es un Staphylococcus epidermidis. ¿Ya? ¿Se entiende, no? En cambio, cuando el halo es menor a 16 milímetros o igual, digamos que aquí tenía un pequeño halo. Yo lo mido y mide 13, digamos. ¿Eso es sensible o resistente? Es resistente, ¿no? Es porque está por debajo de los 16 milímetros. Y entonces esta bacteria de acá, como estamos trabajando con estafilococo, vendría a ser un estafilococo saprofítico, porque ese es resistente a la novobiosina. ¿Se entiende? ¿Tienen dudas? Para pasar al otro tema. De aquí eso es lo que más tienen que acordarse, digamos. ¿Cuáles son las pruebas para identificación de los estafilococos? Tenemos primero la catalasa, después la coagulasa,
la DNasa, el manitol salado y la novobiosina. Luego, si les pregunta cuál es la prueba de género para los estafilococos, sería la catalasa. ¿Cuál es la prueba de especie? Sería la coagulasa. ¿Cuál es la prueba de diferenciación de estafilococos coagulasa negativo? Vendría a ser la novobiosina, ¿no? ¿Ya tienen alguna duda? No. Ya. Ahí está un resumen de cómo nos dan las pruebas. Yo aquí se las voy a dejar un ratito. ¿Ya? Miren, si se fijan, aquí están especies, las tres principales de Staphylococcus, el aureus, epidermidis y saprofítico. La hemólisis, el Staphylococcus aureus es beta hemolítico, ya, o sea, tienen un halo claro alrededor de las colonias. Hay una destrucción total de los eritrocitos, mientras que epidermidis y saprofítico no producen hemólisis. Los tres son catalasa positivo. Coagulasa, solamente el aureus es positivo y los otros dos son negativos. El manitol salado, solamente el aureus fermenta el manitol, por eso es que está amarillo. Crece y fermenta el manitol. Mientras que los otros dos solamente crecen, pero no lo fermentan. DNasa solamente es positivo el Staphylococcus aureus y los otros dos no. Prueba de la novobiosina. El aureus es sensible igual, pero no se realiza casi esto para identificación del aureus. Nos basta con estas tres pruebas que ya hemos hecho. ¿Ya? El epidermidis es sensible a la novobiosina y el único resistente vendría a ser el saprofíticus. Ya, ese es un resumen. Ya, ahora vamos a ver lo que es el género Streptococcus. Como lo dice su nombre, igual son bacterias que tienen una morfología redonda en forma de cocos. ¿Ya? Y como dice al inicio, strepto, que tienen la particularidad de agruparse en cadenas, como ven aquí. Ya, como si estuvieran haciendo una fila, ¿no? Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 y están agrupados en cadenitas. Ya. Este género se caracteriza por ser, como ya dije, cocos gram positivos, o sea, teñidos de color azul violeta. Se agrupan en cadenas o pares y son bacterias que requieren microaerofilia. ¿Ya? ¿Qué era la microaerofilia? Es un ambiente que tenga entre 5 a 10% de dióxido de carbono. Ya, eso es la microaerofilia. Esto a veces suele preguntar igual. Tal vez le ponga los Streptococcus requieren un ambiente y les ponga un espacio para completar, un espacio vacío. Y ustedes tienen que colocar microaerofilia. Y esto más lo pueden colocar si se acuerdan. Todos los estreptococos son catalasa negativo y algunos poseen cápsula, ya como el Streptococcus pneumoniae. Ahora, para identificarlo a estas bacterias se los puede clasificar por propiedades serológicas, clasificación de Brown, y también se las puede identificar mediante las pruebas bioquímicas. Ya en las propiedades serológicas, o también llamada clasificación de Lancefield, esta se basa mayormente en los antígenos que tiene cada grupo. ¿Ya? Un antígeno específico tienen estas bacterias. La mayoría de los cuales, o sea, estos antígenos, son carbohidratos que están presentes en la capa intermedia de la pared celular. ¿Ya? Dependiendo del tipo de antígeno que tengan en su pared celular, o sea, dependiendo qué carbohidrato es,
estos antígenos van desde la letra A hasta la W. Ya, o sea, depende de qué antígeno tengan, se le pone la A, la D, digamos. Ahora, de este grupo de aquí, los más importantes son el grupo A, que sería el Streptococcus pyogenes. Ya, este de aquí es el que pertenece al grupo A. Y el Streptococcus agalacti igual es el que pertenece al grupo B. Y los Enterococcus al grupo D. Estos son los principales. El Streptococcus pneumoniae ya no tiene una clasificación aquí. Ahora, según la clasificación de Brown, esto se basa en el tipo de hemólisis que se puede observar en el agar sangre. Ya se clasifican en tres, ¿no ven? Los grupos. Los alfa hemolíticos, que es una hemólisis parcial y se observa con una zona verdosa alrededor de la colonia. Los beta hemolíticos, que es una hemólisis... ¿Sí? Los beta hemolíticos, que se observa una hemólisis total de los eritrocitos, viéndose una zona clara alrededor de la colonia. Y los gamma hemolíticos son aquellos que no producen hemólisis. Ya, y las pruebas bioquímicas son las que realizamos ese día de la clase. Bacitracina, optoquina, CAM, piligeculina, tolerancia al cloruro de sodio. Ya, entonces cuando nosotros realizamos lo que es una tinción de Gram de esta colonia y observo cocos Gram positivo, ya, yo voy a sospechar, bueno, por su agrupación que ven aquí ya está en cadenitas, ¿no ven? Eso ya para mí me da una orientación a que puede tratarse de un estreptococo, ¿ya? Pero yo no puedo estar seguro sin antes realizar qué prueba. ¿Cuál es la prueba que me va a decir si es un estrepto o si es un estáfilo? ¿La catalasa auxiliar? La catalasa, ¿no ves? Entonces, cuando yo vea cocos Gram positivo, para salir de duda, siempre tengo que realizar la catalasa. Ya, entonces, eso. Ahora, de los estreptococos, la mayoría se agrupa de esta forma, se agrupan en cadena. Pero el Streptococcus pneumoniae es el único que no se agrupa así, se va a agrupar como ven aquí, en pares, ya de a dos. Y si se fijan bien, no se ven totalmente redonditos, ¿no? Tienen una forma un poco medio alargadita en los bordes, como puntiforme. ¿Ya? Entonces por eso que cuando uno observa esto, se reporta como diplococos, porque están agrupados en dos, Gram positivo porque están teñidos de color violeta, lanceolados, porque tienen una forma punteada. ¿Ya? Y eso es característico del Streptococcus pneumoniae. Entonces realizo mi prueba de la catalasa para saber el género, si es un estáfilo o si es un estrepto. Realizo mi prueba y me va a dar catalasa negativo, ¿no? No se va a observar burbujeo, entonces se trata del género Streptococcus. El fundamento ya se lo saben, ¿no? La reacción. Ahora, en el cultivo se observan colonias muy pequeñitas, porque son de difícil crecimiento, pequeñas, grisáceas y brillosas. Luego, para identificar y saber qué tipo de especies se tratan, tengo que ver la hemólisis, la detección de hemólisis, ¿ya? Si es una hemólisis alfa, se van a observar colonias con este halo que ven aquí, verdoso. Esa es una hemólisis alfa. Y si yo ya sé que esto es un Streptococcus y produce alfa hemólisis, yo voy a sospechar del Streptococcus pneumoniae y Streptococcus viridans, porque esos dos son alfa hemolíticos. Ahora, si yo veo una hemólisis beta y colonias con un halo claro alrededor, voy a sospechar del Streptococcus pyogenes y Streptococcus agalacti. Pero si yo observo hemólisis gamma,
o sea, colonias sin hemólisis, voy a sospechar de los enterococos. ¿Ya? Por eso es que se realiza esta prueba de la hemólisis. Entonces estamos aquí. Ya realizamos la catalasa, nos dio negativo, sabemos que es un Streptococcus. Ya, entonces, y en mi cultivo yo he visto que son colonias beta hemolíticas. Entonces voy a realizar la prueba de la bacitracina para salir de duda. ¿Ya? Si me da bacitracina sensible, significa que es un piógene. Pero si me da resistente, significa que puede ser un Streptococcus agalactiae y tengo que realizarle la prueba de CAM para estar seguro. Entonces la prueba de la bacitracina es una prueba de diferenciación de especies, principalmente para identificar Streptococcus piógene, ya porque este de aquí es sensible a bajas concentraciones de la bacitracina. Se realiza en un agar sangre, si se acuerdan, tomaron una colonia del piógene, sembraron masivo y se colocó un antibiótico, que era la bacitracina. Se deja incubar 37 grados por 24 horas en un ambiente de microaerofilia. ¿Cómo le dimos a este ambiente? Colocando nuestros cultivos en una lata de leche y prendiendo una vela dentro. Al día siguiente se observaba, si no hay halo como en este caso de aquí, se interpretaba resistente. Pero si la bacteria, si había un halo aquí alrededor del antibiótico, se interpretaba como sensible, ya, positivo. Este de aquí sí es un Streptococcus piógene, porque es sensible a la bacitracina. Ya, aquí cualquier tamaño de halo se interpreta como sensible. Aquí sí no se mide como hicimos en la novobiosina, ¿no? Aquí no. Aquí si ves un halo pequeño o grande, es positivo, sensible a bacitracina. Entonces, si les preguntan en su examen, ¿cuál es la prueba de identificación para Streptococcus piógene? Es la bacitracina. Ahora, ¿cuál es la prueba de identificación para Streptococcus agalactiae? Es la prueba de CAM. ¿Ya? CAM significa, está en inglés, abreviado. Significa factor monofosfato de adenina cíclica. Este factor es producido únicamente por el Streptococcus agalactiae. Ya solamente esta bacteria produce ese factor. ¿Ya? Entonces, para realizar esa prueba lo que hicimos era sembrar un Staphylococcus aureus, ¿no? Sembramos en forma vertical una línea y luego aquí al extremo, como ven acá, se sembraba el Streptococcus que sospechamos que era la galáctea. Aquí esta línea negra. Ya luego esto se lleva a incubar, se lo pone en microaerofilia y se observan los resultados. ¿Ya? Si observamos este sinergismo en punta de flecha, significa que era prueba de CAM positiva, que esto de aquí que han sembrado sí es un Streptococcus agalactiae. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este factor CAM? Este factor CAM lo que hace es aumentar o potenciar la beta hemólisis que produce el Staphylococcus aureus. ¿Ya? Esta es la hemólisis del aureus, ¿no? Ese halo claro. Y como aquí está el agalactiae, este agalactiae va a producir el factor CAM. Y ese factor CAM lo que va a hacer es que la hemólisis de aquí del aureus aumente, ¿ya? Lo potencia. Y es por eso que se ve ese sinergismo en punta de flecha, ¿ya? Ahora, si la bacteria que nosotros hubiéramos sembrado, que es esto de aquí, miren, esta es otra bacteria sembrada. Si esto de aquí que hemos sembrado no se tratara de Streptococcus agalactiae,
por lo tanto no produce el factor CAM y se observa así. No hay aquí punta de flecha, ¿no? Entonces este de aquí sería negativo y no es un Streptococcus agalacti. ¿Se entiende, no? ¿O tienen alguna duda? ¿Lo puede volver a explicar, por favor? Ya. Para realizar esta prueba, primero necesitamos sembrar una bacteria que sea beta hemolítica. En este caso, el Staphylococcus aureus. ¿Ya? Sembramos el Staphylococcus aureus hacia una línea recta, como se ve aquí. Y a sus costados podemos sembrar la bacteria que sospechamos que es Streptococcus agalacti. Ya, así se puede hacer varias veces. Aquí, ahí. ¿Ya? Como el Staphylococcus aureus va a producir su beta hemólisis, ¿no? ¿Ya? Su beta hemólisis. Si es que la bacteria que nosotros hemos sembrado aquí, si fuera Streptococcus agalacti, va a producir este factor que se llama CAM. Ya va a producir, aquí donde ha crecido, va a producir ese factor. Y ese factor lo que va a hacer es aumentar la hemólisis del aureo. ¿Ya? El aureo va a tener su hemólisis más grande. Va a aumentar el tamaño. Y por eso es que se observa así. Como si fuera una punta de flecha. Eso es lo que pasa ahí. Y es así como se ve aquí. Ahora sí. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ahora sí. Ya continuamos entonces. Ahora, si la colonia que yo viera en mi agar sangre fuera alfa hemolítica, o sea verdosa, yo voy a sospechar del Streptococcus pneumoniae o del viridans. Y para diferenciar cuál es cuál, tengo que realizar la prueba de la optoquina. Ya, entonces, cuando les pregunten cuál es la prueba de identificación para Streptococcus pneumoniae, es la optoquina. Consiste en sembrar en un agar sangre de forma masiva la colonia que sospechamos que es neumonía, que es Streptococcus pneumoniae. Sembramos masivo, colocamos el disco, incubamos con microaerofilia igualmente y observamos al día siguiente los resultados. ¿Ya? Es lo mismo. Si la bacteria crece alrededor del disco, es resistente. Si la bacteria no crece alrededor del disco, se interpreta como sensible. Pero aquí también yo tengo que medir lo que es el diámetro. ¿Ya? Aquí, si se dan cuenta, hay un redondito, ¿no? Ese es el halo de inhibición. Y yo tengo que medir el diámetro. Tengo que medir de este extremo hasta el otro extremo del círculo. Eso es el diámetro. Si este diámetro que he medido mide 19, 20, 16, digamos, estos tres valores se interpretarían como sensible o resistente, según estos valores de acá. Sería sensible, ¿no? Porque positivo a lo mayor a 15 milímetros es sensible. ¿Y cuál Streptococcus es sensible a la optoquina? El Streptococcus pneumoniae. A ver. Ahora, si el halo de aquí que he medido mide menos o igual a 14 milímetros, sería resistente. ¿Y qué bacteria es resistente a la optoquina? El Streptococcus viridans. ¿Ya?
pero principalmente esta prueba se utiliza para identificar al Pneumoniae, ¿ya? Ahora, si las colonias que yo observara en el agar sangre son sin hemólisis, o sea, gamma hemolítica, yo voy a sospechar de un Streptococcus, de un Enterococcus, ¿ya? Antes se lo llamaba Streptococcus del grupo D, pero luego se lo clasificó como Enterococcus, ¿ya? Y como dice aquí, miren, Enterococcus especies, porque hay dos especies de Enterococcus, fecalis y faecium. Entonces aquí la prueba de identificación de Enterococcus fecalis tendríamos la prueba de la bilis esculina, ¿ya? Que se utiliza para los Streptococcus del grupo D o llamados Enterococcus actualmente. Esta prueba se basa en la capacidad que tienen estos Enterococos de crecer en un medio con bilis al 40%. Si se recuerdan anteriormente, el agar, el agar McConkey contiene bilis, ¿no? Contiene sí bilis, pero concentraciones más altas. ¿Ya? Pero ¿cuál era la función de esa bilis? Era inhibir el crecimiento de los cocos gram positivos, ¿no? Entonces, estos enterococos pueden crecer igual en un medio que contenga bilis, pero un 40%. Ya no les afecta. Mientras que los otros estreptococos, como el piógenes, el agalacti o el pneumoniae, no crecen en medios que contengan esta bilis. O sea, no van a crecer en este tubito. Solamente es para los enterococos. Ya, entonces en ese tubito que ustedes tenían, lo que hicieron era pinchar y estriar aquí arribita, ¿no? En este pico de flauta. Se incubaba y al día siguiente tenían que observar los resultados. Negativo es cuando se ve así. No hay cambio en el medio y no hay crecimiento de bacterias. Negativo. No es un enterococo. Y positivo es cuando hay crecimiento de la bacteria y aparte el medio de cultivo se vuelve negro. Ya significa que este de aquí sí es un enterococo el que ustedes han sembrado aquí. ¿Ya? Y así nos dio la mayoría, ¿no? Les pasé una fotito. Entonces estaba bien. Esa bacteria que nos dieron sí era un enterococo. Ahora, ¿qué es lo que pasa dentro de este medio? Dentro del medio de cultivo. Como dice su nombre, ¿no? Contiene bilis y contiene esculina. Esa esculina que está en el medio, el enterococo lo que hace es hidrolizarla, ¿ya? La hidroliza, la transforma en esculetina y esa esculetina se va a combinar con el citrato ferroso que igual lo tiene ahí en medio, ¿ya? Se combina con el citrato ferroso y se vuelve un complejo de color negro. Eso es lo que pasa, ¿ya? Luego tenemos la prueba de la tolerancia al cloruro de sodio, que igual es para los estreptococos, principalmente los enterococos son los que desarrollan en este medio, ¿ya? O sea, toleran cierta concentración de sal. Entonces era un medio líquido, no era un caldo. Colocaron ustedes aquí muchas bacterias, muchas colonias, las disolvieron, esto se incubó y al día siguiente se tenía que observar así. Positivo cuando el medio se vuelve turbio, ya, o sea, no puedo ver yo a través del medio, ¿no? Se volvió turbio, significa que la bacteria sí ha crecido aquí. Y si creció aquí, significa que es un enterococo. Ahora, negativo era cuando no había cambio en el medio. Sigue transparente, ¿no? Significa que la bacteria no crece en este medio y por lo tanto no es un enterococo. ¿Se entiende, no? Luego tienen en sus guías así varios cuadritos dependiendo, a veces cambia aquí. Identificación de Streptococcus piógenes. A veces pone por el Pneumoniae, a veces por el Agalacti. ¿Ya? Pero siempre tienen un cuadrito así. Y son sencillos de llenar. Esto tienen que hacerlo con su propia guía.
O sea, leyendo su guía, ahí ya tienen los resultados. No tienen que llenar esto con lo que ustedes hacen, porque los reactivos que ocupamos en el laboratorio a veces no son, digamos, los más óptimos. Algunos están vencidos. Aparte de que ustedes, como están recién aprendiendo, no realizan correctamente las prácticas, y es por eso que los resultados no les dan como nosotros esperamos. ¿Ya? O sea, dibujan sus estrías todo chueco y todo eso, y no es así como tiene que ser correctamente. Ya, por eso es que no tienen que aquí llenar con lo que ustedes hacen, sino llenar con lo que está en su guía. Ya, entonces en tinción de Gram se coloca primero morfología de la bacteria observada, o sea, qué forma tiene, será bacilo o será coco. ¿El Streptococcus pyogenes es un coco o es un bacilo? Es un coco, ¿no? Su propio nombre lo dice, coccus. Ahora, en la tinción de Gram, ¿es Gram positivo o es Gram negativo? Gram positivo. Es Gram positivo, ¿no? Se tiñe de color violeta. Y si se tiñe de color violeta, significa que tiene más de 80% de peptidoglicano en su pared celular, ¿no? Luego dice aquí, dibuje la morfología que observa en el microscopio con colores. O sea, aquí ustedes tienen que dibujar, digamos, cocos Gram positivos agrupados en cadena, ¿no? Luego aquí dice, en el cultivo de agar sangre, usted observa las colonias alfa, beta o gamma hemolítica. ¿El piógenes qué tipo de hemólisis produce? Beta hemólisis. Beta hemólisis, ¿no? Entonces eso ustedes tienen que subrayar o anotarlo aquí. Luego dice, pruebas bioquímicas realizadas para la identificación de esta especie, de esta bacteria. La primera prueba, ¿cuál es? ¿Cuál es la primera? ¿Sí? La catalasa. Catalasa, ¿no? Realizo catalasa. ¿Y cómo me tiene que dar si es un estreptococo? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿no? Entonces tienen que dibujar aquí una catalasa negativa. O sea, pueden dibujar un redondito azul y ya, que no ha burbujeado. ¿Cuál es la prueba número 2 que se realiza para identificar esta bacteria? Prueba de la bacitracina. Prueba de la bacitracina, ¿no? ¿Y cómo tiene que dar el resultado? ¿Sensible o resistente? Sensible. Sensible, ¿no? Porque el Streptococcus pyogenes es sensible a bacitracina. Entonces dibujan aquí, pintan de color rojo su agar, después colocan el disco de la bacitracina, dibujan un redondo alrededor de la bacitracina y luego lo pueden pintar de color negrito, digamos, suponiendo que esta es la colonia del piógeno. ¿Ya? Así. Y eso sería todo, ¿no? A ver si tienen alguna duda. Aún sin el Streptococcus pyogenes, ¿acaso la prueba de catalasa no era prueba de género? Sí. Y ahí se la menciona como prueba de especie, en lo último que estábamos haciendo. ¿Dónde? Ahí dice prueba bioquímica para la identificación de la bacteria y dijo, la primera dijo catalasa. Sí, O sea, está bien. Es una, para el Streptococcus pyogenes, es una prueba de especie igual. No. O sea, ¿cómo vas a saber si es un estrepto o si es un estáfilo? ¿Con qué prueba te ayuda? Con la catalasa. Con la catalasa.
La catalasa es la que te va a decir si es un estrepto o si es un estáfilo. Ya, o sea, aquí digamos Recording in progress. el enunciado te dice pruebas para Streptococcus pyogenes, ¿no? Pero son todas las pruebas que se realizan para identificar, no directamente una prueba de especie, digamos, ¿ya? Por eso es que la primera prueba que se realiza para identificar a esta bacteria es la catalasa. La catalasa te va a decir el género, que se trata de un estreptococo. Por eso dice prueba 1. ¿Ya? Y dice, ¿cómo te tiene que dar? Negativo, sin burbujeo. Ahora la prueba 2 recién es la prueba de identificación de especie. Aquí solamente es género. Aquí recién es la especie. ¿Ya? Y la prueba 2 vendría a ser la bacitracina, que tiene que darte sensible. Ya todos tienen así en todos sus cuadritos. De los estafilococos igual tienen prueba 1, igual es la catalasa. Después seguramente tendrán prueba 2 o 3, no sé. ¿No ves? Sí, ya lo entendí. Ya. Es la prueba 1 te identifica el género Streptococcus y la prueba 2 te identifica la especie, que es el piógeno. No les iba a hacer un examen, les dije, ¿no? Pero creo que la mayoría no ha leído, así que mejor voy a ver si se los puedo hacer para el miércoles. Así, digamos, antes de dar su examen, como una práctica lo hacen, ¿no? Indirectamente el miércoles. Sí, está bien. ¿Sí? Disculpe que interrumpa, el examen de Natracheli va a ser en horario de laboratorio en su respectivo grupo. Y va a ser en horario de laboratorio, son en su respectivo grupo, el B1 en su horario del B1, el B2 en su horario del B2. ¿Ya? Y van a ser solamente 20 minutos. Y después vamos a avanzar con normalidad la otra práctica. O sea que todos los del grupo del B1 entran todos y dan su examen ahí. No es uno por uno, ¿no? No, eso es lo que yo entendí, digamos, que todos van a dar en su respectivo grupo. Gracias. ¿Ya tienen más dudas, preguntas? Un minuto queda. No, sí, gracias. Ya, hasta luego, entonces estudien, chicos.